¿Qué hace este simple material de construcción sea tan sofisticado y versátil? La respuesta es muy sencilla: la física. Los ladrillos de arcilla pueden resistir los cambios de temperatura de su entorno. Por ejemplo, el frío. Al atravesar el ladrillo, pierde intensidad de manera continua. Lo mismo sucede con el calor. El secreto no se encuentra solo en las cámaras grandes, sino también en la gran cantidad de poros diminutos de ladrillo que alteran la temperatura o ayudan a retenerla. Además, el ladrillo puede absorber humedad y liberarla a la atmósfera inmediatamente después de que la humedad baja. Por eso, el interior de la casa se mantiene seco y con un sistema de aire acondicionado de lo más natural. Otro caso es el fuego. Como los ladrillos ya fueron expuestos al fuego, pueden soportar las llamas de un incendio durante mucho tiempo. Estos son solo algunos ejemplos de la versatilidad de la cerámica. Basta con tomar los elementos de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esta fórmula ha sido puesta a prueba durante toda la historia y gracias a su origen natural es tan moderna hoy como lo fue en la antigüedad. El ser humano produce cerámica hace miles de años y aún hoy se elabora utilizando solo materiales naturales. En la actualidad, las fábricas de cerámica todavía generan puestos de trabajo en su región, a pesar de que el proceso de producción se ha vuelto más y más automatizado. Esto no sucede solo en Holanda, sino en todo el mundo. Y es un emprendimiento excelente porque preserva los recursos naturales y no daña el medio ambiente. 9000 años transcurrieron desde que el hombre produjo sus primeras piezas de alfarería hasta que comenzó a usar materiales cerámicos avanzados en aplicaciones sorprendentes, como en reactores nucleares o en transbordadores espaciales. El secreto milenario de la porcelana china, la influencia decisiva de los cerámicos en la metalurgia, la producción de invalorables piezas artísticas y también la de los ladrillos con los que se construyeron este edificio y ciudades enteras son capítulos de esta historia. Por su pasado, su presente y la diversidad de aplicaciones que brinda a la industria, podemos decir que entre los materiales más sorprendentes están los materiales cerámicos. Un cenicero, un florero, una distracción, un crash, los gritos de la abuela. En la actualidad nuestra vida está muy ligada a los materiales cerámicos y a los objetos que con ellos se producen. Pero ya desde las primeras civilizaciones, la historia de la humanidad estuvo ligada a la cerámica. Alfarería es el término que designa a la cerámica primitiva, que surgió en forma independiente en Egipto, Asia Menor, Creta, Grecia y América. Allí se produjeron los primeros utensilios blandos, poco cocidos y muy frágiles. Las diferencias en cada región se debían a las materias primas utilizadas y a las técnicas de cocción, que eran a fuego abierto, en pozos, o la más elaborada en hornos primitivos. La alfarería sin cocción ya se conocía en el año 7000 a.C., y la modalidad cocida se estima que data del año 4500 de esa misma era. Poco después surgieron figuras de barro cocidas que podían tener una función religiosa o lúdica, y grandes recipientes de cerámica empleados como urnas funerarias. Gracias a los restos de cerámicos que encontraron los arqueólogos, se pudo seguir la huella de civilizaciones primitivas. A comienzos de la era cristiana, en China, se dispuso de hornos para cocción a altas temperaturas, que permitieron la obtención de egrés, un material cerámico mucho más resistente. En Europa este material recién apareció en el siglo XV, cuando sustituyó a la loza de barro en los Países Bajos. Un tiempo después se introdujo en Inglaterra, donde se refinó con el empleo de arcillas más puras, que le daban un color blanco o grisáceo. Este egrés, como el anterior, se esmaltaba con sal. La creación de ciertos materiales cerámicos dio respuesta a una imperiosa necesidad de la industria metalúrgica. Desde entonces, esa industria y este material permanecieron ligados. Pero lo curioso de esa relación son sus antecedentes, que se remontan al inicio de la Edad de Cobre. Los primeros indicios de producción de cobre datan del año 4300 a.C. en la civilización del Valle del Indo, actual Pakistán.
Para producir el cobre metálico, los hornos debían contar con una corriente de aire forzada, que en ocasiones se generaba soplando con tubos cerámicos o con fuelles. Con la evolución de las técnicas de fabricación de objetos metálicos por fusión y colado, surgió la necesidad de disponer de crisoles y de moldes resistentes a altas temperaturas. En principio se usaron rocas graníticas, hasta que se hallaron arcillas de alto punto de fusión. Así nacieron los materiales cerámicos refractarios, unidos desde su origen a la industria metalúrgica. Pero no se puede estudiar ningún material sin conocer sus procesos de fabricación. Por eso vamos a descubrir los procesos de los materiales cerámicos en general y de la porcelana en particular, con detalles que hace unos siglos podrían habernos reportado una fortuna de parte de algún monarca europeo. Controlando las materias primas y los parámetros de los procesos, se obtienen materiales cerámicos con distintas propiedades. En los procesos tradicionales para obtener materiales cerámicos, el primer paso es mezclar las materias primas, que constan de minerales, productos químicos y materiales reciclados en forma de polvo, con la granulometría y el agregado de agua. Una vez obtenida la mezcla, se realiza el conformado en frío y se obtiene la pieza cruda, es decir, el material policristalino. La etapa que más influye sobre las propiedades es la de los tratamientos térmicos o sinterizado, fundamental para obtener la microestructura deseada, que está condicionada por la composición de las materias primas. Aquí juegan un papel clave el diseño y las temperaturas de los hornos. Para la elaboración de la porcelana, el proceso comienza con la molienda de las materias primas, que son caolín, cuarzo y feldespato. Luego sigue con el agregado de agua y aditivos, la mezcla y finalmente el amasado. El conformado previo a la cocción se realiza por prensado o por colado de una arcilla disuelta en agua, denominada barbotina. Para la fabricación de platos se utiliza el torneado. Luego de ser eliminada el agua, se produce la cocción en el horno túnel, donde se obtiene el llamado bizcocho, que es el objeto ya cocido. Los tratamientos posteriores incluyen el esmaltado, que exige una segunda cocción, y finalmente la decoración, que implica un nuevo paso por el horno. Pero ni siquiera las mejores porcelanas europeas actuales tienen las características de las que produjeron los chinos hace siglos, y esto pone en evidencia la importancia de las materias primas. Hoy los minerales tal cual son extraídos casi no se utilizan como materias primas, sino que por lo general se los somete a tratamientos de concentración y de purificación. Las materias primas tradicionales masivas pasan a ser commodities. Ladrillos, bloques, tejas, sanitarios, azulejos, baldosas para pisos y también piezas de vajilla, crisoles y ladrillos refractarios. ¿Qué tienen en común estos productos? Representan la industria cerámica, pero distintas ramas dentro de esta, y en algunos casos comparten materias primas.